días, señores. Muy buenos días. Periodismo y Sociedad con ustedes. Don Isidro, don Andrés. Buenos días, jóvenes. Buenos. Salimos mejor. Gracias a Dios. Ya Isidro entendió. Ya enderecé la cámara. Está medio... Pero tengo un ruido de fondo que no sé qué es, si soy yo, si será, no sé. Bueno, no sé si ustedes me escuchan bien. Si me escuchan bien, háganme una señal, por favor. Perfecto. Escucha, primero, buenos días a todos y todas. Ahora hay que decir todos y todas porque si no te agarran las féminas y te destrozan, ¿no? No necesariamente, te puedo decir todos. Bueno, entre nosotros que hemos pasado los 25 años de edad. Pero los que tienen menos de 25 años de edad acaban contigo. Mire, un día como hoy nace Arcadio Franchi Pipi, un gran compositor dominicano, nació en 1912. Me imagino que usted Arcadio Pipi Franco. Sí, Pipi Franco. Ustedes bailaron Adiós Negrita, conocida popularmente como Virgencita del Consuelo. Mira la cara de sonrisa que tiene Don Licho. Murió en estos días Vinicio Franco, que fue el mejor intérprete de esa canción. Sí, ¿verdad? Y también otra llamada mensaje que se conoció como Arroyito Cristalino. La misma del Arroyito Cristalino. Un gran aporte para la cultura dominicana dio Arcadio Franco. Correcto. Julio César McKinney, un sacerdote nacido en México, pero era biólogo también. Quizás lo conoció el presidente Mejía porque dio clases en el Loyola y hizo un gran trabajo en materia científica como botánico. Salud. Como botánico, fue asesor del Jardín Botánico, del Museo Nacional de Historia Natural, y le dejó un aporte importante al acervo científico dominicano. Falleció en el año 2012. Y seguro que usted lo conoció, al padre Luis King. Nació... Claro, allá de tu pueblo, ¿no? Sí, trabajé con él. Bueno. Una estrella de personas. Desde la década del 70 le dedicó al desarrollo provincial ocoeño sus mejores energías. Consiguió integrar los más recónditos y lejanos campos de San José de Ocoa al desarrollo. Los integró de una forma comunitaria, consiguió integrarlos en la comunidad, en la cooperativa, en la asociatividad, y fundó la cooperativa más fuerte, la Fundación de Desarrollo. Hoy es un símbolo de Ocoa, Padre Luis King. El padre Luis King era ¿de qué origen? Era inglés. No, inglés. Nació en Inglaterra, pero estudió en Canadá. Pues nosotros estamos como canadienses. Sí, él nació en Newcastle, en Inglaterra, pero se crió en Canadá. Era reconocido como el protector de los pobres y el Guayacán, le decían el Guayacán. Guayacán, le decían en San José de Ocoa. El Guayacán es un roble, un roble no, es un árbol duro. Sí, muy duro. Imperecedero. Con el Guayacán se hacen trompos. Y el mejor carbón que se hacía de Guayacán. El carbón de Guayacán. Padre Luis King lo deportaron varias veces cuando va a la guerra. Y la comunidad siempre se oponía. Y cuando don Antonio llegó al poder,
estaba con una orden de deportación y don Antonio fue a San José de Ocoa a ratificar que el padre King no se iría del país. Imagínese usted. Bueno, hay un parque nacional dedicado a su honor, el Parque Nacional Luis King en la Cordillera Central, en la región montañosa cuyo centro está Ocoa. Todo ese parque nacional se llama el Parque Nacional Luis King. Mire, hay un hecho histórico en la República Dominicana bien interesante, porque cuando uno habla de los aborígenes dominicanos siempre hablamos de los taínos, y aquí en la República Dominicana al momento de llegar los españoles, los europeos, habían 3 grupos aborígenes. Estaban los taínos, que eran la inmensa mayoría, estaban los macorí y estaban los ciguayos. En 1493 Colón se topa con los ciguayos en Samaná y fue un enfrentamiento belicoso, hubo un combate entre ellos, porque los ciguayos, según los cronistas de la época, las características que reseñaban de los ciguayos eran parecidas a las de los caribes, sobre todo de las islas de las Antillas Orientales, de las pequeñas Antillas. Y lo belicosos que eran estos ciguayos, según las crónicas, marcan de que eran evidentemente eran guapos, sí, eran valientes, eran arrojados. Pero eran sedentarios. ¿Perdone usted? Eran sedentarios. Sí, ellos estaban instalados en esa zona de Samaná, desarrollaron una agricultura, hacían modificaciones en el cuerpo, hacían perforaciones e incluso en el cráneo se vendaban para modificar el cráneo, que era propio de las culturas estas que vienen de las selvas amazónicas, que es de donde vienen aparentemente los caribes. Y su agricultura y su alfarería la hacían fundamentalmente mujeres taínas que ellos raptaban. O sea, eran belicosos. Ellos raptaban a las mujeres taínas y las taínas las dedicaban a la agricultura, a la alfarería y a la reproducción. O sea, porque la dedicación principal de los taínos era la producción agrícola. Sí, eran expertos en eso. El trabajo de la tierra, no era la guerra. Entonces, estas tribus ciguayas que estaban fundamentalmente en la provincia de Samaná, bueno, fueron los que le dieron la bienvenida al almirante Colón con sangre y fuego. Es un hecho histórico interesante. Una respuesta, Isidro, ellos no lo recibieron con sangre y fuego, ellos respondieron a los ataques de los españoles. Bueno, ellos no respondieron con fuego porque no conocían las armas de fuego, ¿no? Por el que está diciendo fuego, con lo que sea, es una respuesta al ataque abusivo de los españoles. Bueno, no sabemos. Yo no estaba ahí para saber si era un ataque abusivo. Yo no estaba pero ahí. si estabas ahí para decir que respondieron con sangre y fuego. ¿Cómo es? No, eso dicen los cronistas. Pues los cronistas dicen que le respondieron a los españoles, que los sacrificaron, los acabaron, los masacraron. Mire, el 12 de enero... No vamos a discutir eso, no vamos a discutir eso porque ellos morían de paludismo, ellos morían de enfermedades quizás venéreas, ellos morían del hígado, de lo que sea. Pero cuando llegaron los españoles, los morían. Ahí es que está la diferencia. Y los erradicaron. Vamos a dedicar un programa a eso y no... Mire, vamos a hacer la ley de la compensación. Hay en sociología una ley que se llama la ley de la compensación, que es una ley bien interesante. Dice que cuando uno le coloca mucha pasión a un tema, reduce los argumentos. Así que no apliquemos nosotros la ley de la compensación, sino vamos a hacer otro programa otro día. Yo sería capaz de compensar todo un programa cuando se trata del asesinato vil de un indefenso. Bueno. Miren, cambiemos de artículo. Hoy, un día como hoy, a esta hora, 12 de enero de 1972, la juventud y el país se despertó expectante ante una noticia que prácticamente se regó como pólvora. Los denominados palmeros, 5 jóvenes habían sido perseguidos
por la policía, por las fuerzas de seguridad, fueron detectados en una cueva en el 14 de la autopista Las Américas. Y esos 5 jóvenes enfrentaron a las fuerzas regulares y la gente dice que por cada uno de ellos que murió, murieron más de 100 de los militares y policías en ese tiempo. Se llamó el ataque a los Palmeros, 12 de enero. Ahí murió Amaury Germán Aristi, La Chuta, Ulises Cerón Polanco y otros en esa cueva, la cueva de las Américas. Hay un homenaje. Hoy se hará un acto, se le hace cada año en esa parte. Y nosotros, la juventud, salimos a las calles porque vimos que eso, pensábamos que era una invasión como la del 65, porque movilizaron helicópteros, aviones, tanques, todo lo que se llama armamento pesado para enfrentar a ese ejército que nosotros no sabíamos que era ese ejército, pero que cuando descubrimos fueron 5 jóvenes que habían enfrentado esa fuerza regular. 12 de enero de 1972 en la autopista Las Américas. Es un hecho que no se quiere resaltar en la historia, pero que sí hubo eso. Ahí se presentó el secretario de las Fuerzas Armadas, era en ese tiempo Enrique Pérez y Pérez, me parece. Se presentó el jefe de la policía, que era el general Nivar Ceja. Los Palmeros era un grupo dirigido políticamente. Oigan, ¿por quién? ¿Ustedes saben quién era el director político de los Palmeros? Ajá. Miguel Coco, el que era director de aduanas después. Fue creador del Corecato. Ese mismo, porque ellos eran descendientes del Corecato. Y el jefe militar era Amaury Germán Aristi. Ellos estaban a la espera. La Chuta. ¿Eh? La Chuta. Amaury era el jefe, Amaury. Que de apodo La Chuta. No, La Chuta No. era otro. No, La Chuta era otro. Leal Prandi. Ya. Entonces, ellos estaban a la espera de la llegada de Camaño, que estaba en ese tiempo en Cuba. Ahí. Pero al eliminarlos a él, eliminó el foco guerrillero urbano, que parece estaba planificado para eso. Yo recuerdo que había un señor que está por ahí defendiéndolas, que es abogado, va a los tribunales en este tiempo también, se llama Plinio Matos Moquete. Era un perseguido y dice las leyendas que se le vestía de mujer y cenaba con el jefe de la policía en los restaurantes, en el Conde, que bebía café junto con los más altos oficiales, y nadie sabía que era él, vestido de mujer, de transvesti, se le escabullía en ese tiempo. Pero un personaje. ¿Qué tiempo tú tienes idea qué tiempo la policía estuvo persiguiéndole o él estuvo tratando de esconderse? Porque yo recuerdo, siendo un mozalbete, en el sentido literal de la palabra, que escuchaba que Plinio Matos Moquetes estaba en tal pueblo, que lo vieron en tal sitio. Y yo estaba en un pueblo del Cibao, en Gaspar Hernández. Se convirtió en una leyenda. Exacto. Igual que la leyenda, guardando las distancias y las circunstancias de Enrique Blanco. Pero él fue verdaderamente algo antológico, que fue, como tú dices, una leyenda de que la policía no lo capturaba hasta que un día sucedió. Bueno, sí, no ha pesado. Si no tenemos otra efeméride, vamos a una pausa para que vengamos entonces con eventos más nuestros, más de hoy, en esa parte. Isidro no vivió eso. No, Isidro tiene 20 años por estos lugares, ¿no? Sí, pero eso hace 40 años, eso fue en 1900, ¿cuántos? 70 y algo por ahí. 48 años antes. Fue 48 años, yo estaba... En el apogeo de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Estaba en la Juventud de Acción Democrática todavía. Está bien, vámonos a una pausa.
Al aire nuevamente, señoras y señores, con ustedes Periodismo y Sociedad. Don Gregory, don Licho, tienen la palabra. Bueno, miren, hay una situación que están produciendo los supermercados que es un abuso, un irrespeto, algo indolente. Ángel tiene un par de fotos de un supermercado que por supuesto no vamos a mencionar el nombre para no incriminar ni hacer partícipe al programa de un hombre que esa foto pudo haber sido en cualquiera de los supermercados el pasado fin de semana. Sinceramente, ellos iniciaron cuando estaba la pandemia a mediados de año un procedimiento de que en las afueras detenían a las personas, las organizaban en una fila muy bien hecha y luego les permitían entrar a medidas de que cada cierto tiempo salían personas que ya habían terminado con sus compras. Eso es cosa del olvido, eso es cosa del pasado. Los supermercados están convertidos en un lugar de alto riesgo y yo diría que casi en un foco de infección, porque tener en un área de 100 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, dependiendo del tamaño, todas las personas juntas cerca de las góndolas, eso es verdaderamente inadmisible. No entiendo por qué ellos mismos, salvo que sea su afán de lucro desmedido, permitan esta situación, pero tampoco entiendo por qué la supervisión de las autoridades policiales o sanitarias no actúa. Si de noche están todos los policías deteniendo a todo el que está en toque de queda fuera de las reglamentaciones, pues llevándolos presos, deteniéndolos, porque le han hecho una violación. Entonces los supermercados, les exhorto a que corrijan esta situación y las autoridades que no miren para el otro lado como han estado haciendo hasta ahora. Entonces, para mí, que esta situación, empezando por las autoridades, debe tomársele atención inmediata. Atención inmediata. Eso era lo que quería decir. Tú sabes que no me está gustando también con el asunto del comercio. Esta inexplicable alza en los precios de los artículos de primera necesidad. Yo siento que la gente está refunfuñando con estos precios altos. Daba el ministro de Agricultura, Limber Cruz, una información de que el problema de los pollos se estaba produciendo la misma cantidad a los mismos precios, pero que parece que el mercado había aumentado en la demanda y eso implicaba un aumento del precio, pero también permite el agiotismo, permite claro. el negocio sobrenatural en esa parte. Anda por 80 pesos la libra. Exacto, entonces hace un tiempo estaba a 45, 50 pesos. Y eso también está pasando con otros productos. Los víveres están también. Yo vi plátanos ayer a 30 pesos. Yo no consigo, yo no veo un plátano que cueste 30 pesos. Y es malintencionado por parte, o con toda la intención, por parte de los comerciantes. ¿Sabe por qué? Porque es que tenemos miedo. Como tenemos miedo, vamos a esa situación que he descrito de los supermercados. Y si está caro, bueno, qué lástima ahí. Tiramos quizás un par de malas palabras, pero nos lo llevamos porque estamos asustados, estamos en pánico y tenemos que salir de ahí lo más pronto posible. Y pagamos el precio que sea. Mira, yo fui a 2 supermercados el fin de semana y habían más de 70 personas en fila. O sea, yo no tenía tiempo para ponerme a hacer una fila para pagar y cosas, las cajas. Yo fui a uno que habían 14 cajas y las 14 cajas tenían entre cada una más de 10 personas. Yo recuerdo que Isidro Toro me dijo que se levantó a las 5 de la mañana para ir a un supermercado cercano a su casa porque su esposa había ido el día anterior y no pudo comprar de la gran cantidad. Entonces, cuando tú tienes 100 personas a las 7 de la mañana haciéndote fila para comprar, tú tienes un gran público
que va a demandar tu producción. Entonces, tú te aprovechas. Claro, claro. Ahí juega el papel la autoridad de controlar que esa gente que que hace su fila tenga el producto al precio que deba tenerlo. Bueno, pero hay que ver el espíritu de las autoridades, si es un espíritu de control de precios o no. En estos casos excepcionales debería imperar ese criterio de control de precios, porque realmente no se justifica. Si usted ve las estadísticas del Banco Central, dice que la inflación es el 3%, porque claro, hay una cantidad, el índice de inflación lo toma en base a, qué sé yo, 20, 30 variables, que la mayoría no modifican precios, e incluso algunas hasta han bajado. Incluso algunas han bajado porque por esa ley de oferta y demanda. Pero los alimentos han subido por lo menos un 20%. Por lo menos un 20%, los alimentos. Y eso es el día a día de las personas. Pues. Claro. Si tú antes gastabas 10, ahora tienes que gastar 12 y así sucesivamente. El gobierno debe hacer algo al respecto. Sí. Hay una situación que yo quisiera también que el gobierno le preste atención, y no es que hoy estoy en aras de que las cosas están mal, pero lo que no anda caminando bien hay que decirlo para que se corrija. Y es a detractores de la vacuna que viene a República Dominicana. He visto profesionales, incluyendo el señor del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que considero que fue extremista en su posición con que los médicos en una gran mayoría no usarán la vacuna de AstraZeneca. Entonces, independientemente de eso, hay muchos sectores que de manera aparentemente independiente están dedicándose a desmeritar la adquisición de esa vacuna y a exhortar inclusive, porque si yo digo no me voy a poner esa vacuna, estoy mandando a las personas que me están escuchando, a mis amistades, a mis familiares, a los que creen en mí, a que no lo hagan. Entonces, eso es muy delicado. Pienso que la manera del gobierno, quizás de las autoridades sanitarias, contrarrestar esto sería con una buena campaña de orientación, que la hay. O sea, hay material para hacerla. Porque si bien es cierto que la Pfizer y la Moderna iniciaron primero el suministro de las vacunas y que hay un estudio que no es el más idóneo en cuanto a esas dos que ya mencioné por parte de AstraZeneca, también es cierto que cuando se completa la segunda dosis, la eficiencia de la vacuna AstraZeneca se equipara con la Pfizer y la Moderna y con la rusa, la Sputnik. Entonces, el gobierno debe prestarle atención a esto y hacer una campaña de concientización por los medios que considere de lugar para que nosotros, cuando llegue esta vacuna, así como dijo el doctor José Joaquín Puello fue que dijo, bueno, que va al aeropuerto a ponérsela. Entonces, cuando venga AstraZeneca, vamos a ponernos todos la vacuna. Eso es lo que yo pienso. Yo mismo me la pondría inmediatamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es, que hay gente que los únicos intereses que tienen no son los de la patria, o el mayor interés que tienen no es el de la comunidad. Y me huele, y no quiero exagerar, que pueda haber por detrás de esto un tufillo político, de manejo político. Aunque no estamos en campaña de nada, pero la política la llevamos adentro. Me huele que puede haber que porque yo no soy de lo que está, tengo que tirarle mis dardos envenenados a todo lo que salga de ahí. Entonces, no, hay límites, hay puntos. Está bien, usted es opositor, tiene derecho, vivimos en democracia. Este es un gobierno abierto a las críticas, corrige cuando está mal, ya lo hemos visto y hasta se lo han criticado. Pero bueno, independientemente de eso, pienso que puede haber una situación donde personas con intereses, algunas veces hasta sin razón, disque políticos, estén promoviendo esta campaña que he mencionado. Política comercial, sobre todo, política de peleas entre grandes grupos económicos, porque no es poco el dinero que se está moviendo entre
entre farmacéuticas y entre empresas y entre distribuidoras de estos productos. Aquí mucha gente con esta pandemia se ha empobrecido, pero hay un grupo que se ha súper enriquecido. Ya eran ricos y se han multiplicado por N sus ingresos gracias a esta pandemia, a la desgracia de los demás. Y allí corre, y como el mundo todo da para, no estas vacunas, da para 100 vacunas más y hacerse mucho más rico esos 100 empresarios, pero la ambición no tiene límite y la ambición no tiene frontera. Quieren más y más y quieren ser los únicos, etcétera. En estos días salió en la prensa una persona, no recuerdo el nombre, que había logrado tener el primer millonario del mundo. Tiene yo no sé cuántos, miles y miles de millones de dólares. Parece que superior a Bill Gates, a esa gente. Bueno, y la gente, porque esos dineros, ellos no son faraones que los metían todas sus cosas en una pirámide para que se lo llevaran más allá. Ellos van para un ataúd normal o los congelan en esas cosas criogénicas, pensando que dentro de 30, 50, 100 años lo van a revivir. Pero en nada de eso se van a meter sus cuartos. Nada de eso van a meter sus cuartos, pero es la mentalidad de alguna gente. Entonces esos pleitos comerciales son terribles y es uno de los temas por los que el capitalismo ha sufrido más como sistema político económico. Ha sufrido más. Ha sido uno de los grandes lunares del capitalismo, es el no controlar la avaricia, la ambición de algunos personajes. Desgraciadamente es así. Bueno, ¿cómo se llama eso? El Departamento de Persecución de la Corrupción se sigue ramificando. Ayer estuve en un lugar, ayer tardecito, se socializó informaciones oficiosas. No le estoy dando credibilidad ni nada, pero el sector agropecuario va a ser auscultado. El manejo de las importaciones, las relaciones comerciales que imperaron en los últimos 10 años están siendo auscultados y van a ser puestos al servicio, al morbo, al conocimiento de la gente. Eso porque, aunque no lo dicen, siempre se ha señalado que hay personas que estuvieron muy incidentes en el gobierno pasado, a quienes se le asignaba una cuota de responsabilidad muy alta en la comercialización de los productos agropecuarios. Ese es el morbo que dice. Y hay cientos, miles de pulgadas de publicaciones que señalan diferentes nombres. Tengo entendido que van a ser llamados 3 ministros de Agricultura que van a solicitarles sus pareceres sobre esos procedimientos comerciales, porque el sector agropecuario se cayó. El otrora granero del sur ya es la sabana del sur, que es San Juan de la Maguana. Entonces, o sea, ahora es un desierto. Y comíamos habichuelas, seguro. En el 2004, ese granero tenía más de 350,000 tareas sembradas. Ayer yo estuve hablando con los principales directivos de los gremios agropecuarios, el ADIA, el AMPA, los médicos veterinarios, todo. Y hablaban de que en los últimos 2 años se sembraron alrededor de 60,000. Oye, de 350,000 a 380,000 tareas que se sembraban
en 10 años se redujo a 60,000, pero seguíamos comiendo habichuelas, seguíamos comiendo guandules, seguíamos comiendo granos de esos alimenticios del sur. Entonces eso, para mí eso, tenía. ¿Por qué no se sembró? Vaya usted a ver. mira, escuchándote, se me ponen enfrente a mis ojos dos razones básicas para esa situación que tú describes. Primero, la ineficiencia. Para mí esa es la primera, la ineficiencia. Entonces, la segunda, una mezcla, aprovechándose de esa ineficiencia para corregirla y justificarla, la importación de productos que da pingües beneficios a quien lo practica, a quien lo hace, mucho más cuando tienes el privilegio de ganar licitaciones o tener información privilegiada. Entonces, para mí esa es la única explicación, porque aquí tenemos técnicos agrícolas de primer orden. Nuestra tierra es buena, sí, es buenísima. Nuestra mano de obra es buena, claro, de la mejor. No hay nada más laborioso que un campesino dominicano, con conocimientos empíricos. Entonces, solamente un afán de lucro y una incapacidad de administrar cualquier renglón del tren gubernamental aquí en nuestro país es lo que para mí justifica que nuestra producción agropecuaria haya caído por el suelo, como tú lo indicas en esas estadísticas, en esos datos. Yo escuché en un programa de esto de entrevista a un señor que es presidente de una federación de comerciantes, y él estuvo explicando cuál era el mecanismo que aplicaban para dar las licencias esas de importación. Y realmente aquello, según la explicación que dio este señor, creo que de apellido Pérez o algo así, era truculento aquello. Y por eso, y además establecían una especie de monopolio. El punto nodal es que hay momentos en que nosotros, yo por lo menos que me considero socialdemócrata y creo que la participación del Estado es importante y tiene que supervisar y controlar, pero hay áreas que tú tienes que dejarla al libre mercado y desgraciadamente en algunos productos tú tienes que dejar la libre importación. La libre importación porque evitas esos manejos mafiosos, esos manejos monopólicos, y que al final de cuentas lo pagas el bolsillo de los consumidores. Porque no es posible, si tú tienes un producto X, que monopolizas la importación, traes poca cantidad, la oferta y demanda va a subir el precio porque hay poca oferta, la oferta la controlas tú y tú trayendo menos productos ganas 2 y 3 y 4 veces más. No tienes ningún riesgo. No digo que sea una política general, pero el gobierno en ciertos momentos, en ciertos productos, tiene que decir, bueno, señores, aquí vamos a acabar con este monopolio. Y la forma de acabarlo es abrir la importación. Gregory, tú quieres traer tal producto, tráelo. Licho, tráelo. Y que el mercado regule, que el mercado regule. Así que en ciertos momentos, en ciertos productos, porque el gobierno, es mentira que el gobierno tiene fiscales y manda el fiscal y el fiscal gana 25,000 pesos y dice que está bien. Y dice que está bien. Entonces, eso es mentira. O sea, eso es un cuento chino que nosotros mismos nos vamos a meter. Y ya para los chinos tenemos suficiente con el virus. Así que vamos, yo creo que... Bájate duro, Isidro. Una acusación grave. Mejor cerremos, vayamos a una pausa. Usted sabe que yo estoy con el presidente Abinader en política internacional. Vamos a una pausa. Y con Trump. Bien, estamos de nuevo en Periodismo y Sociedad. Señores, anda por ahí en las redes sociales, estas redes que tantos gallos locos usan sin control en vez de sacarle el mejor provecho. Pero bueno, anda en las redes una... Tú estás diciendo gallos locos.
a los presidentes, que son los que más usan la red. Que todos los presidentes, hasta Bolsonaro usa la red. Hasta Donald Trump usa la red. Dicho. Que yo Oye, quiero ir a aprender a nadar. Yo quiero aprender a nadar, pero los clubes están cerrados, no me metas a lo hondo. Mira, no, los gallos locos saben quiénes son, ellos mismos saben quiénes son. Pues miren, hay una aparente receta, prescripción médica que está en las redes del doctor Plutarco Arias, con su sello, su firma, su membrete, prescribiéndole 6 medicamentos a una persona, y el primer medicamento que le prescribe es la ivermectina. En el día de ayer, las autoridades sanitarias, antes de ayer lunes, indicaron que están prohibidos cualquier operativo médico en base de prevención para el COVID, en base a distribuir ivermectina, porque no hay una evidencia científica de que este medicamento combata efectivamente el COVID-19. Entonces, esa es la postura de las autoridades de salud en torno a la ivermectina. Y el hecho de que esta receta aparezca en las redes, pues indicaría una gran contradicción que crea desacierto y que crea incertidumbre entre las personas que lo leen, porque si el jefe del Ministerio de Salud dice que sí, que es buena a su paciente, pues entonces, ¿por qué a la población le dice que no? Yo quisiera saber si verdaderamente es cierta, es correcta, es verdadera, y no es un fake la bendita receta que ha aparecido ahora en las redes. Veremos a ver el día de hoy que dice el doctor Plutarco Arias, porque ha de responder a tal situación, ya que se ha hecho viral, y uno quiere saber cuál es su posición, pero esa tenemos hoy en las redes, que me llamó mucho la atención en el día de hoy. Seguro que es una fake news, seguro. Debe seguro. Ser. Hay mucha gente que yo no sé, drenan sus miserias humanas, algunos, otros drenan sus pasiones, otros drenan sus frustraciones, la frustración que tiene dentro de su familia. Es como el empleado que viene bravo de la compañía porque el jefe lo maltrata y no lo puede mandar para el diablo porque necesita el sueldo, y cuando llega a la casa le da una patada al perro. Drena su frustración con el perro, pues. Entonces, eso es, la psicología social estudia todos esos temas. Y hay grupos de eso. Y como las redes sociales te permiten ahora comunicarte con mucha gente, porque yo digo una barbaridad y yo tengo 500 seguidores, pero un seguidor mío la reproduce y así sucesivamente, y aquello se convierte en lo que llaman ahora tendencias. Entonces, y todo lo malo rápido se distribuye, todo lo bueno nadie lo dice. Nadie dice que le están dando una pensión a los trabajadores de los parques nacionales. Eso no lo reproducen, eso no es noticia. Eso es bueno, eso no es noticia. El morbo, como decía dicho hace un minuto, el morbo es terrible. Y eso ocurre. Y es la verdad, es lo que tenemos. Y luego tú tienes estas grandes compañías que manejan estas redes sociales, Twitter, Facebook, todas esas cosas, que a ellos lo que les interesa es que haya movimiento. Fíjense que al amigo de Don Gregory, Donald Trump, le bloquearon las cuentas. Bueno, un abuso. No, no es un abuso. Yo creo que está bien. Un exceso. El exceso lo cometió Donald Trump usando esas cuentas como las usó. Pero es que no se lo deben bloquear a Donald Trump solamente. Se lo deben bloquear a muchos jefes de Estado que incitan al odio, y a muchas personas y a mucha gente. Deberían ser, pero lo que es igual no es trampa, dicen allá en San José de Ocoa. Lo que es igual no es trampa. Entonces, pero el negocio es ese, que haya mucho tráfico, y contra más, y como el amarillismo, el sensacionalismo es lo que llama. Es que tú ves allí unos videos que son pornográficos,
Y así sucesivamente, porque no es solamente este tema de la pandemia, es que es un tema donde tú estás lacerando los valores morales, llevando mensajes a niños que accesan a esos medios, que no tienen la formación, muchachos de 7, 8, 10, 12 años, no tiene la vivencia, ni la cultura, ni la educación ha interiorizado dentro de él lo que son los valores, y tiende a desvirtuarlos y tiende a darle una interpretación. Una cosa, el freno a eso existe. El freno legal, por ejemplo. Hay países que han sancionado leyes en ese sentido, pero viene luego el gran debate, el debate de la libertad de expresión, el debate de la libertad de prensa, etcétera. Que en los países autoritarios no existe ese debate porque sencillamente lo bloquean, lo eliminan y ya, y al que protesta lo meten preso. Entonces, ahí vi un irrespetuoso faltándole el respeto con palabras vulgares al presidente de la República. Luego lo presentaron pidiéndole disculpas al presidente. Wow, lo resolvió fácil, tuvo suerte, qué bueno. No, pero es que eso no puede ser. Exacto, debería existir una sanción drástica. Y entonces la cuestión de si el derecho de expresión, bueno, pero el derecho de expresión es hasta un punto legal. Claro. Censura es otra cosa, pero el derecho a la expresión correcta debe tener un punto, un límite. La información veraz es claro. un tema de discusión filosófico importante, interesante y muy álgido. ¿Qué es la información veraz? Puede ser subjetiva. Por eso, entonces, ahí entran unos temas, pero hay elementos... Me refiero al agravio. Exacto, entonces, sí, pero cuando tú haces un agravio y tú dices, mira, fulanito de tal es tal cosa, ahí estás dando una información. Aunque sea un agravio, ese es hijo de su madre. Bueno, es verdad que su madre ejerce esa profesión. Estás hablando de una verdad o no verdad. ¿Me explico? Entonces, el tema es que hay esos hechos como el que tú estás reseñando, no hay que darle mucha vuelta. Y entonces ya debe producirse una suspensión y a la persona, si lo capturan, a darle su sanción. ¿Me explico? Claro. Pero hay otros temas que usan las medios verdades, las fake news, utilizan tanto. Hoy en día la psicología social está minada de estudios sobre esos temas donde grupos utilizan, bueno, los grupos terroristas, cómo usan las redes sociales. Y así sucesivamente. Es terrible. Pero bueno, es parte del postmodernismo, es parte del posthumanismo, que nosotros debemos ir lidiando con eso, porque son temas que ya nos alcanzaron esos temas a países como la República Dominicana, que veían eso como lejos, como veíamos en febrero del año pasado lejos el virus. Lo veíamos allá en China, y tenemos aquí. Ha cambiado la vida. Exacto. Entonces son temas que nosotros debemos ir tratando. Y programas como Periodismo y Sociedad, como bien su nombre, Periodismo y Sociedad, debemos ir acicateando para que la gente se involucren, sobre todo las élites intelectuales, que son los que van generando una opinión, las personas pensantes. Cuando digo intelectuales, no solamente los que escriben libros, los trabajadores intelectuales, esos gerentes de un banco, los contadores, que son los trabajadores intelectuales que van generando opinión, que son una capa de la sociedad importantísima, porque generan, como digo, y perdonen la redundancia, mucha opinión. De acuerdo. Isidro, terminamos por el día de hoy, será hasta mañana, ¿verdad? Bueno, señores, cuídense que de los buenos quedamos pocos, menos mal que se fue el Licho, porque si no dice que ya somos 20. Bueno, ahora son 19 porque él se fue. No, el Licho siempre está en la lista. Claro, él la hace obligado, imagínate. Él es
que la confecciona. Ay.